Así les damos la bienvenida a una nueva hora de noticias, transmitiendo desde DNews para toda América y el mundo. Soy Cinzia Franceschiello con ustedes esta mañana. Así repasamos los títulos más destacados hoy, viernes 14 de febrero. Reunión de seguridad en Múnich. J.D. Vance y Marco Rubio definen la paz en Ucrania. Preocupación en el Vaticano. El Papa Francisco fue hospitalizado. Incendios en la Patagonia. El gobierno argentino declaró como organización terrorista a la RAM. Invasión rusa a Ucrania. Un dron impactó contra el sarcófago del reactor 4 de Chernóbil. Tragedia en Perú. 2 muertos por el colapso de un puente. Liberación de rehenes. Un argentino entre los liberados de mañana. Recorremos en vivo Latinoamérica. Hoy viernes, un día perfecto para irnos a disfrutar de la hermosa isla de Margarita. Ahí están estas imágenes del Caribe venezolano, donde la temperatura hasta ahora es de 23 grados. Hermosa playa venezolana conocida como la Perla del Caribe. Si usted está en Venezuela o en cualquier rincón del mundo, puede comunicarse con nosotros escaneando el código QR que los lleva directamente a nuestro WhatsApp. Este viernes el Papa Francisco ha sido hospitalizado por presentar una fuerte bronquitis que lo aqueja desde hace varios días. La salud del sumo pontífice sigue preocupando, sobre todo a sus 88 años de edad, donde distintos médicos aseguran que la condición es mucho más severa. De esta manera, entonces, el Vaticano informó que ingresó en el hospital Agostino Gemelli para realizarse algunos exámenes diagnósticos
diagnósticos necesarios como tomografías y continuar así el tratamiento de esta bronquitis que también le ha generado al Papa distintas molestias como fiebre. Recordemos entonces que el pasado miércoles Francisco debió interrumpir la lectura de su catequesis durante la audiencia general en el Vaticano debido a los efectos de esta bronquitis. Después de leer unas líneas, se dio la lectura a un colaborador al sentirse afectado por esta enfermedad. También el domingo pasado, Francisco ya había tenido que detener su homilía durante la misa del jubileo de las Fuerzas Armadas en la Plaza de San Pedro por dificultades respiratorias. En esa ocasión también delegó la lectura y se dirigió brevemente a los asistentes para pedir disculpas y solicitar al maestro que continuara la lectura por estas dificultades en la respiración, lo cual ha generado distintas imágenes que muestran a Francisco visiblemente afectado, con tos, además a raíz de esta bronquitis. Así podemos observar entonces cómo se encuentra el panorama desde las afueras del Policlínico Universitario Agostino Gemelli, el hospital que ha albergado distintos papas y que en este momento se encuentra Francisco en el lugar, siendo sometido a distintos análisis para que los médicos puedan conocer el procedimiento a llevar a cabo en los próximos días. Francisco permanecerá ingresado en este hospital por lo menos por una semana o 10 días hasta que pueda controlarse su fiebre y su infección a causa de esta bronquitis. Recuerden entonces que ustedes pueden ampliar esta información en nuestro canal de YouTube de DNews, donde a lo largo del día hemos tenido la oportunidad de conversar con especialistas, con firmas autorizadas, médicos, periodistas desde Italia, hablando de la salud del Papa y de los procedimientos a llevar a cabo actualmente en Roma. Estaremos muy atentos a lo largo del día. Finalmente, el grupo terrorista Hamas ha compartido la lista de los 3 rehenes que serán liberados este sábado y que serán entregados al Estado de Israel luego de más de 400 días en cautiverio. Y es que permanecen en su poder desde el 7 de octubre, cuando ingresaron a Israel masacrando más de 1.200 personas. Los rehenes que serán liberados este sábado están en pantalla, son 3 hombres. Se trata de Sasha Trufanov, un ruso israelí de 29 años, Sagi Dekel Shen, de 36 años con ascendencia estadounidense, y Yair Horn, un argentino de 46 años. Todos ellos tienen nacionalidad extranjera. Así se comunicó entonces esta decisión a las autoridades israelíes en medio de presiones internacionales para lograr la liberación de los rehenes que continúan en Gaza. Estos 3 hombres fueron capturados en el kibutz Nir Oz. Esta es una de las comunidades más afectadas por la ofensiva de Hamas. Recordemos entonces que Trufanov, de 29 años, fue secuestrado junto a su pareja, su madre y su abuela. Su padre fue asesinado por los terroristas. Su madre y su abuela fueron liberadas en noviembre, cuando Israel y Hamas alcanzaron una tregua temporal. El joven apareció hace unos meses en un video de propaganda difundido por la Yihad Islámica, donde expresaba su angustia. Sagi Dekel Shen, de 36 años, también fue capturado en el kibutz Nir Oz. Su esposa dio a luz a su tercer hijo 2 meses después del ataque. El bebé recibió el nombre de Shashar, que en hebreo significa la primera luz que llega después de la oscuridad. Su padre en su momento había revelado que su hijo estaba viviendo en cautiverio sin saber si su esposa y sus hijos habían sobrevivido. La comunidad de Nir Oz sufrió la pérdida de 59 miembros en el ataque
ataque y la mayoría de sus casas quedaron destruidas. Y por último, Jair Horn, de 46 años, fue secuestrado junto a su hermano Eitan, de 38. Su madre, Ruti Schmielström, aseguró en muchas entrevistas que está convencida que sus hijos seguían con vida y hoy se ha confirmado. Entonces será liberado Horn, quien es un miembro veterano de la comunidad, donde organizaba distintas festividades y administraba un pub local. Se espera entonces que mañana sean liberados estos 3 ciudadanos con nacionalidad extranjera por parte de Hamas. Una tragedia en Perú por la caída del puente Chancay ha dejado 2 personas fallecidas y numerosos heridos. La noche de este jueves nos vamos a ir en vivo a Perú para observar las imágenes de esta tragedia que ha conmocionado a toda la comunidad. Específicamente, un autobús caía a raíz del colapso de este puente. También un vehículo lo hizo de la misma manera la noche de ayer. Ahí están las impactantes imágenes de cómo ha quedado este puente luego del colapso. Justamente el director de INDECI, Luis Sotomayor, confirmó que esto se trata de un colapso estructural y no tiene que ver con las lluvias intensas que se vienen registrando en diferentes zonas de Lima en los últimos días. Eso no sería a consecuencia de las lluvias. Ahí en pantalla entonces usted puede observar cómo quedó este autobús y cómo quedó el puente, absolutamente destrozado a raíz del colapso de la estructura, que reiteramos no tiene nada que ver con las lluvias. Se confirmó entonces que es un autobús de transporte público y que hay 15 personas que fueron enviadas a un centro hospitalario para ser atendidos. Más temprano tuvimos la oportunidad de conversar con el director de INDECI, Luis Sotomayor, para hablar de esta situación. Estas entrevistas están disponibles en nuestro canal de YouTube de DNews para que usted pueda repasarla. La gran pregunta que se hace toda la comunidad en Lima: ¿son seguros los puentes para seguir transitando? Esto obviamente ha generado muchísima preocupación y el director de INDECI nos decía que es preciso confiar en las autoridades y confiar en la buena funcionabilidad de todas estas estructuras desplegadas en Lima y en Perú en general. También muy importante resaltar que todas las personas que resultaron heridas ya están recibiendo atención médica en los distintos hospitales y centros médicos. Como usted puede observar en imágenes, entonces las autoridades continúan haciendo estas labores de rescate. También se intensifican las labores
labores de investigación entonces para determinar qué habría ocurrido con este puente Chancay y qué habría generado entonces el colapso de la estructura en el mismo. Todo esto en un contexto de fuertes lluvias que se dan en Perú, en Lima específicamente, por la temporada de verano, según nos confirmaba entonces el mismo director de INDECI, Luis Sotomayor. Acá en DNews estaremos muy pendientes de las informaciones que se actualicen y reiteramos entonces 2 fallecidos por causa de este accidente, entre ellos el conductor del autobús. El Museo de Cera de Madrid, en el marco de su 53 aniversario, ha sumado este viernes 14 de febrero a la princesa Leonor a las personalidades que dan vida a sus instalaciones, según ha informado el museo, que destaca que se convertirá así en una de las figuras más esperadas y solicitadas por sus visitantes. La figura ha sido elaborada por un equipo de expertos durante 6 meses en los que el proceso artesanal pretendía lograr la más alta precisión y atención al detalle, representando así a la heredera de la corona en un momento clave de su vida pública, reflejando su reciente protagonismo tanto en la sociedad como en el ámbito institucional. Con motivo de su mayoría de edad y tras haber jurado la Constitución, el Museo de Cera ha decidido actualizar su figura para plasmar esta nueva etapa en su trayectoria. La escultura, realizada por una de las escultoras del equipo multidisciplinar del museo, ya está disponible para su visita a partir de esa fecha. Con esta incorporación, el Museo de Cera reafirma su compromiso de ofrecer a sus visitantes una experiencia única, acercándolos a las figuras más relevantes de la historia, la política, la cultura y otros ámbitos. Los visitantes podrán disfrutar de esta figura dentro de una colección que abarca personalidades de todas las disciplinas y épocas, manteniendo así la tradición de ofrecer una experiencia cultural y de ocio enriquecedora. Continúa el juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso a la jugadora Jennifer Hermoso durante la entrega de medallas tras la victoria de España en el Mundial de Sydney de 2023. En él, el abogado de la futbolista ha pedido una sentencia condenatoria para el expresidente tras dejar claro que la jugadora no le dio permiso para el beso. Lo que estamos no es ante un consentimiento, es ante un sometimiento. El abogado de Hermoso ha afirmado además que este proceso ha supuesto a la jugadora un daño moral y psicológico. Porque, como bien decía la Ministerio Fiscal, se le conoce no como campeona del mundo, sino como Jenny, la del beso. Esto, señoría, no puede pasar desapercibido y, evidentemente, tiene que conllevar esa responsabilidad. Ante esto, la abogada de Rubiales ha pedido una sentencia absolutoria al afirmar que ha quedado acreditado que sí que hubo consentimiento. Creemos que esta grabación, las propias manifestaciones de Jennifer Hermoso, ya estarían avalando que hubo consentimiento. Luis Rubiales se enfrenta así a 2 años y 6 meses de cárcel, pero no es el único en sentarse en el banquillo de los acusados, ya que también se investiga al exdirector de la selección española, al ex seleccionador femenino y el ex responsable de marketing de la federación, para los que el Ministerio Público pide una condena de 1 año y 6 meses por un delito de coacciones. Vamos a repasar nuevas medidas que ha tomado el gobierno estadounidense con Donald Trump y se trata entonces de nombrar a distintos carteles como organizaciones terroristas. Ya el gobierno estadounidense tendría una lista de estos carteles que entrarían entonces a ser organizaciones terroristas extranjeras. Habría más de media decena de grupos criminales con raíces en América Latina. Esta medida la lleva a cabo el Departamento de Estado y sigue a una orden ejecutiva que el presidente Trump firmó el 20 de enero en la que pedía medidas enérgicas contra los principales carteles. Se espera que la designación se aplique a 8 grupos, aunque la lista podría cambiar antes de que se realice un anuncio público. Los funcionarios que hablaron para esta noticia pues lo hicieron bajo condición de anonimato para mencionar una acción que aún
aún no se ha hecho pública. Resulta que la orden ejecutiva exigía las designaciones, afirmando que los carteles constituyen una amenaza para la seguridad nacional más allá de la que representa el crimen organizado tradicional y que Estados Unidos garantizará la eliminación total de estos grupos. Trump le dio al secretario de Estado Marco Rubio un plazo de 2 semanas para hacer las designaciones en consulta con algunos otros miembros del gabinete. Los grupos delictivos y sus miembros podrían ser etiquetados como organizaciones terroristas extranjeras o terroristas globales especialmente designados. Y justamente Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo histórico para combatir a la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Interpol Washington y el Buró Central Nacional de Ottawa firmaron un memorando de cooperación para fortalecer la cooperación entre ambos países para luchar contra el Tren de Aragua, esta organización criminal transnacional con creciente presencia en América del Norte. La firma de este acuerdo tuvo lugar en el marco de la Conferencia de Jefes de Burós Centrales Nacionales de Interpol en Lyon, Francia. El acuerdo establece un marco de cooperación reforzado que permitirá un intercambio más ágil de inteligencia criminal, el desarrollo de investigaciones conjuntas y el fortalecimiento de mecanismos de seguridad fronteriza para frenar las actividades ilícitas del grupo en Estados Unidos y Canadá. Continúan las operaciones militares en el Catatumbo, así informaron las autoridades luego de que el ELN desatara una serie de ataques que provocaron desplazamientos masivos y varias muertes en norte de Santander. La ofensiva se ha desplegado en distintas fases para restablecer el control en la región. Explicaron que la primera etapa de esta intervención tuvo un enfoque humanitario, priorizando la protección de las comunidades afectadas. Así se concentraron entonces todos los medios disponibles en la zona, tanto militares y policiales, para salvar a la gente que estaba en peligro y que estaba huyendo de esas áreas porque siguen siendo amenazadas por parte del ELN. Ahora las tropas han pasado a una fase ofensiva en la que se utilizan los mismos recursos desplegados en la misión humanitaria para ejecutar operativos militares contra los grupos ilegales. Se explicó que en este momento hay una fase ofensiva y que los medios que se utilizan para el trabajo humanitario también se utilizan para las operaciones. Se busca que las operaciones se pudieran hacer de manera simultánea, pero corresponde entonces hacerlas de manera secuencial debido a los medios con los que cuentan por parte de las autoridades. Afirman que están avanzando, realizando operaciones y ya con el ELN hay 6 combates. Se ha logrado llegar a sitios críticos. A pesar del panorama tan complejo que se vive en la zona, las autoridades informaron que las condiciones de seguridad han mejorado. Esto permitiría el retorno progresivo de las familias desplazadas. Sin embargo, se dejó claro que la decisión final depende de cada grupo familiar.
Sigue creciendo la crisis energética en Cuba, lo cual ha llevado al régimen de Díaz-Canel a suspender las actividades laborales y escolares para reducir el consumo de electricidad ante el colapso del sistema energético. La ministra del Trabajo y Seguridad Social anunció esta medida en redes sociales, argumentando que busca contribuir al necesario ahorro en un intento por frenar el descontento social ante estos apagones masivos. Pero la crisis responde verdaderamente a problemas estructurales que ha llevado a la ruina el sistema eléctrico por falta de inversión y falta de mantenimiento. Un colapso energético que ha dejado sin electricidad a amplias zonas del país, con cortes que superan las 24 horas consecutivas en algunas ciudades. Por primera vez el régimen aplicó en La Habana racionamiento eléctrico de al menos 6 horas, afectando incluso a barrios que solían ser priorizados. Se admitió entonces que esta situación seguirá siendo compleja y que el sistema eléctrico nacional está operando al límite. La Unión Eléctrica de Cuba reconoció que este jueves el 56% del país quedaría sin electricidad de manera simultánea, una cifra que solo fue superada por el 57% del miércoles. 57% del país sin energía eléctrica. Un enorme colapso que se debe a la combinación de fallos en 10 de las 20 unidades termoeléctricas y la falta de combustible que deja fuera de servicio a numerosas centrales de generación distribuida y plantas flotantes. Así entonces crece la crisis energética en Cuba, que se ha agravado desde hace meses.